Muy bien, mis amados hermanos, estamos abriendo el libro de Hechos en el capítulo 1. Esta mañana estamos celebrando la fiesta de Pentecostés. Pues quiero que ustedes sepan que esta fiesta pues tiene relación con la fiesta de Shavuot, que se acaba de celebrar en el pueblo judío. En Israel se celebró desde el día jueves al atardecer hasta el día viernes al atardecer. Pero en la diáspora, eso es en los países donde está la dispersión de Israel, ¿no? Pues se celebra 2 días, se celebra desde el viernes al sábado también, ¿no? O sea que hubo 2 días, el jueves, el viernes y luego hasta el sábado se celebró. Pero la iglesia cristiana en su calendario pues celebra este día. Y nosotros queremos recordar y qué es, tiene que ver con nosotros Pentecostés, ¿no? Cuando usted piensa en Pentecostés, ¿qué piensa? Es lo que quiero preguntar esta mañana. Varias cosas pueden venir a su cabeza, ¿no? Especialmente algunos van pensando que tiene que ver con los hermanos pentecostales, ¿verdad? Es más, algunos se llaman así, los hermanos Pentecostés, ¿no? O tal persona es Pentecostés, le dicen así, ¿no? Y no es que está mal, ¿no? Porque, o sea, y creen qué cosa, en el Espíritu qué cosa, Santo, ¿no? Entonces, y claro, este pasaje que vamos a ver hoy día en Hechos 2, pues tiene que ver con la venida del Espíritu Santo. Pero lo que quiero que usted entienda es que todo eso tiene una raíz. Esa raíz no está en Roma, no está en el color litúrgico rojo que ellos ponen, ¿no? No está en Martín Lutero, no está en la Reforma, no está en los puritanos, no. Hay una raíz que viene más allá de Pentecostés y viene justamente de las escrituras hebreas. ¿Se dan cuenta? Porque Pentecostés significa 50, dilo conmigo, ¿cuánto significa? 50, viene del griego penta, que significa 50. Yo lo voy a decir, pues, de dónde sale ese concepto dentro de un momento, pero quiero que sepa usted esto. El Señor Jesús ha resucitado, eso es lo que nos dice Lucas, ¿no? Y aquí está Lucas tratando de discipular a Teófilo, que es posiblemente un juez, ¿ok? Porque el Evangelio es también para los jueces. No solamente para la gente pobre o la gente común, no, sino también para los oficiales. ¿Se da cuenta? Y aquí Lucas escribe que el Señor, el día que fue recibido, había dado mandamientos a los apóstoles. Entonces en Lucas 1:3. ¿A quienes? Dice, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Lo que hemos visto, que Cristo padeció y ¿qué cosa? Resucitó, se apareció por 40 días, ¿se puede imaginar? 40 días estuvo con los discípulos hasta que Él fue llevado al cielo. Pero después Él dice ahí en versículo 4, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, esa promesa del Padre no solamente está en Lucas 24:49. Quiero que usted sepa esto. Escúcheme, a veces solamente vamos al Nuevo Testamento, pero el Nuevo Testamento tiene una raíz. Todas las cosas que ocurren en el Nuevo Testamento tienen una raíz. ¿Dónde es que el Padre había prometido derramar su Espíritu? ¿Dónde cree usted? Dígamelo. ¿A dónde? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Y tenemos una evidencia de eso en varios lugares, ¿no? Como por ejemplo Isaías 32:15, que dice que el Señor iba a derramar su Espíritu. Véalo conmigo, Isaías 32:15, rápido, allá. Dice, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y en campo fértil sea estimado por bosque. Así que Dios iba a derramar su Espíritu. Mire Isaías 44, versículo 3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi Espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que ¿dónde había prometido Dios que iba a derramar su Espíritu? No solamente en el Nuevo Testamento. No solamente, como dijo Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. O como le dijo a la mujer samaritana, el que cree en mí, lleno de él, correrá una fuente que salte para la vida eterna. Había una promesa en el Antiguo Testamento, y es que Dios iba a derramar, ¿qué cosa?
su espíritu. ¿Qué iba a derramar? Y por cierto, como dice la hermana, es bendición. Había una bendición. ¿Cuál era esa? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Vea otro pasaje, por favor, y eso está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, 27, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Escuche, ¿para qué iba a dar Dios el espíritu? ¿Para qué? Para que hablaran en lenguas. ¿Qué dice usted? Para que balbuceara, que diga Rama Shamba Kumba Rama Lamakumga Ramatum. No, eso es un balbuceo, escúcheme. Es un balbuceo que no hace sentido. El Espíritu de Dios iba a ser derramado por Dios, porque Dios iba a poner un corazón nuevo en personas que tenían un corazón de piedra, un corazón idólatra. ¿Se da cuenta? Un corazón duro para Dios. Lo iba a hacer tierno para Dios. ¿Cuántos han recibido un corazón tierno para Dios hoy día? Amén. Pero mira lo que dice aquí. Dice, versículo 27, y pondré de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Dios iba a poner sus leyes en el corazón de los creyentes. ¿Se da cuenta? ¿Para qué? Para que le obedecieran. ¿Cuántos tienen hambre por la palabra de Dios? ¿Sabe quién puso ese deseo? Dios. ¿Se da cuenta? Dios quiere que usted ande en sus estatutos. Para eso le dio su espíritu. Para eso lo derramó. Así que los creyentes están ahí. Versículo, volvemos a Hechos 1:5, dice: pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. Así que, claro, el Señor Jesús está diciendo: mire, el Espíritu va a venir, va a ser derramado en sus corazones para que ustedes guarden mis estatutos y los pongan por obra. ¿Sabe? Pero ¿dónde funciona esto? ¿En qué contexto se cumple esto? Se cumple en el día de Pentecostés. Vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Es étera, es glosa, y dice el griego, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se multó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, en el griego, esos dialectos. ¿Okay? Ilios, lingua sua hilos, locuentes, dice la Vulgata. Estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y dialecto, dice el griego, ¿no? Hemon, he egenetemen. ¿Cómo les oímos hablar en nuestro idioma, en nuestros dialectos? Y ahí va a decir cuáles son: partos, medos, elamitas, a los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos, así que aquí residentes tanto como judíos como prosélitos. Es importantísima esta frase, escúcheme, porque habían en Jerusalén judíos, díganlo conmigo, judíos, y luego habían prosélitos. ¿Quiénes eran estos prosélitos? Conversos de las naciones que se habían volcado al Dios de Israel, se habían vuelto al Dios de Israel. ¿Se da cuenta? Esto es importante por algo que ya le voy a decir. Pues se lo digo ahora, escúcheme. Pentecostés, que no es otra cosa que Shavuot, celebraba la entrega de la Torah, la ley de Moisés, a Israel.
Se cree que cuando Dios ofreció, eso es lo que dice la Midrash, ¿no? Una tradición rabínica, varias tradiciones rabínicas hablan de esto, pero dice así, que cuando Dios le ofrece la ley, dice que se la ofreció a los pueblos de la tierra, por eso es que hubo voces en el monte Sinaí. Se cree que Dios habló en las 70 idiomas para las 70 naciones de la tierra y que le ofreció la ley de ellos a las naciones. Una de esas fue Edom. Y Dios les dijo, ¿quieren recibir mi ley? Y ellos dijeron, ¿y qué dice tu ley? No matarás. Dice, no podemos recibir tu ley. Dice, porque nosotros aquí matamos. Y aquí nos gusta matar y esa es la ley del país, esa es la ley de nosotros. Así que no vamos a recibir tu ley. Después se la ofreció a Ismael, a los ismaelitas. Y le dijo, ¿quieren recibir mi ley? ¿Y qué dice tu ley? Le preguntaron. Bueno, no mentirás, ¿no? Y dijeron, no, porque nosotros estamos acostumbrados a mentir, así que nosotros no podemos recibir tu ley. Se cree en la tradición de que el único que le dijo a Dios, nosotros vamos a hacer lo que tú digas, antes de escuchar tu ley, porque el pueblo habló de eso, antes de que Dios diera la ley, antes de que ellos escucharan qué era la ley. Y dijeron que nosotros estamos de acuerdo, vamos a obedecer a tu ley, ¿no? Véalo conmigo en el libro de Éxodo 19. Éxodo 19, vamos para allá. Versículo 8, ¿no? Dice aquí, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Eso es Kol Asher Diver Adonai Naaseh. En otras palabras, el pueblo de Israel acepta el pacto de Dios al unísono diciendo, Naaseh Benishma. Estamos de acuerdo en hacer aún antes de haber oído. ¿Se da cuenta? Y una tradición rabínica dice, ¿y quién enseñó esto a mis hijos? ¿Quién enseñó? Y la idea es que pues el pueblo estaba dispuesto a obedecer a Dios antes de hacerlo. ¿Se da cuenta? Naaseh benishma. Antes de que tú nos digas, nosotros tenemos el corazón para obedecerte, ¿sabes? Y Pentecostés, eso es lo que celebra. Celebra que Dios vino al monte Sinaí y hizo una ketubá, y es como que, así piensan los rabinos, que hubo un matrimonio entre Dios e Israel. La ley fue ese matrimonio, ese contrato matrimonial, una ketubá. ¿Se da cuenta? Entre Dios e Israel. Y Dios le da las instrucciones, porque esa es la ley para el pueblo, ¿ya? Pero ese día el Señor les dijo así, ¿no? Que Él va a venir. Vea lo que dice el versículo 9. He aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Laven sus vestidos, escúchame, laven. ¿Por qué tienen que lavar? Una tradición que hace el pueblo judío es que tienes que entrar en un mikvah el día de Shavuot, el día de Pentecostés. ¿Ya? Te metes en una piscina. Y por cierto, te metes tú solo en esa piscina. Y entras todo entero de tu cuerpo. Porque realmente es como que estás lavando delante del Señor. Porque viene una fiesta. ¿Sabes que no puedes entrar sucio delante del Señor? Tienes que lavarte primero. ¿Se dan cuenta? Por eso siempre confesamos nuestros pecados. Dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué cosa, de toda maldad. 1 Juan 1:9. Eso significa que sí estamos de acuerdo, eso significa confesar. No significa que se vaya a confesar con el curita que está en la esquina, ¿no? No. Significa que usted reconoce delante de Dios que ha hecho mal y le dice, Señor, perdóname por las cosas que hice mal, lávame, límpiame, por favor, te lo ruego. Así que ellos lavan sus vestiduras, estén preparados para el tercer día, dice el versículo 11,
porque al tercer día Jehová descenderá a los ojos de todos. Pero después dice aquí, señalarás al pueblo alrededor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o aseteado, sea animal, sea hombre. No vivirá cuando suene largamente la bocina. Cuando suene largamente la bocina, Bishmoja Yobel, Maya Luz Bajar. Dice, cuando suene el cuerno, dice, subirán al monte. Y descendió a Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Ahí está lo que yo dije hace un momento. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, para que no estén impuros, ¿no? Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una nube espesa sobre el monte y sobre el sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y sacó Moisés del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Escuche, escuche. ¿Qué cosa? Jehová había descendido sobre ese monte. ¿En qué cosa? En fuego. Escuche. ¿Qué fue lo que se colocó sobre la cabeza de los discípulos el día de Pentecostés? Llamas de fuego. ¿Sabe lo que hubo en ese día en Jerusalén? Hubo un gran estruendo que estremeció la casa donde estaban, era el aposento alto. Igual a lo que pasó en el monte Sinaí. Justo el día de Shavuot, en el mismo día de Pentecostés. Así que este día de Pentecostés tiene una raíz y es justamente lo que pasa en el monte Sinaí. Pero este es otro, es el monte de Sión, donde ellos están en Jerusalén. Pero asimismo hay truenos, relámpagos, una bocina fuerte, estremecimiento. El Señor había descendido, el Espíritu Santo el que descendió en Sinaí, en Sión, ¿no? Versículo 18, vea la última parte, dice, todo el monte se estremecía en gran manera, como a la casa se estremeció con ese viento, spiritus vehementis, dice el latín, ¿no? Un viento fuerte que entró en esa casa. Fue tan fuerte que la gente del barrio vinieron a ver qué era lo que pasaba, de dónde venía ese viento. Porque era un día de verano, hacía sol, seguro no había nubes. ¿De dónde vino ese viento tormentoso? Y se metió en esa casa donde estaban. Y había ese fuego encima de los discípulos. Okay. Por cierto, quiero decir una cosa. Algunas personas que piensan que ese fuego, que el fuego tiene que ver con que dame fuego, ¿no? Algunos, ¿cuántos han escuchado? Sí. ¿No? Las canciones que dicen, yo me siento pentecostal, ¿no? Y el fuego del Espíritu Santo, dice una canción por ahí, ¿no? Escúchenme. El fuego del Espíritu Santo no significa que Dios te va a avivar. Significa que Dios es fuego consumidor. ¿Qué es lo que significa? Que Dios es temible. Por eso es que no te puedes acercar al monte Sinaí, porque te mata. Es un Dios 3 veces santo. No solamente santo, es 3 veces santo. Así que si piensas venir con tus obras muertas delante de Dios y tus pecados sin lavarte delante de Dios, te puede fulminar. Por eso los relámpagos, por eso los truenos. ¿Cuántos han escuchado a un papá que se enoja en la casa, no? Y a veces dice palabras fuertes, ¿no? Basta, una cosa así. ¿Por qué está diciendo eso? Porque está queriendo decir, aquí hay un león, aquí hay una autoridad en la casa. Dios está diciendo lo mismo. Tienes que respetar la santidad de Dios. Por eso relámpagos, truenos, fuego. Por eso humeaba el monte, por eso se estremecía. Por eso nadie podía subir a ese monte para que no sea aseteado, porque no va a vivir. Y descendió al versículo 26. Versículo 19, el sonido de la bocina iba aumentando, en extremo Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase límites para ver a Jehová, porque caerá la multitud de ellos. Escuche, algunos creen que Dios es Papá Noel. Dios no es Papá Noel, ¿se da cuenta?
Algunos dicen, el Dios del Antiguo Testamento era un Dios que mataba a las personas. Es el mismo Dios del Nuevo Testamento. ¿Se dio cuenta? Es que el Dios del Antiguo Testamento era de ira y el Dios del Nuevo Testamento es de amor. No, querido. Amor es un atributo de Dios, así como es la ira de Dios y la justicia de Dios. Y Él es 3 veces santo, siempre será el mismo, porque el Señor es el mismo ayer, hoy, ¿qué cosa? Y siempre. ¿Se da cuenta? Versículo 22, les digo así, también se santifican los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no les haga estrago. Versículo 23, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Versículo 24, Jehová le dijo, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, a no ser que haga estrago en ellos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Pero quiero decirles, ¿por qué es que Dios hacía todo esto? Esta demostración de fuerza, de poder. Aquí se nos dice en el capítulo 20, versículo 20, dice, y Moisés respondió al pueblo, desde el 18, no voy a leer. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina, el monte humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, para que no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Para qué vino el Señor con ese estruendo? Para que su temor está delante de vosotros y no pequéis. ¿Usted le teme al Señor? ¿Cuántos temen al Señor? ¿Sabes que Dios es fuego consumidor? Algunos hablan de la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Entonces creen que Dios es un graciosito. Pero Dios no es un graciosito. Es fuego consumidor. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pedro? Un apóstol de verdad. Un predicador de verdad. Digo así. Conducíos con temor todo el tiempo de su peregrinación. ¿Cuánto es eso? Todo el tiempo de tu peregrinación. Estamos en una peregrinación. ¿A dónde vamos? A la ciudad celestial. ¿Y cómo nos comportamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿O cómo es que hacemos? Digo, no, la gracia de Dios, yo estoy en la gracia. La gracia, la gracia, la gracia, la gracia, la gracia. Todos son unos libertinos. ¿Se da cuenta? El amor, el amor, el amor, el amor. El perdón, el perdón, el perdón, el perdón. No, querido. Dios es fuego consumidor. ¿Cómo te vas a conducir en este tiempo? Con temor. ¿Sabes lo que significa eso? En el griego, phobos, habla de un temor y terror. ¿Se dan cuenta? Claro que es temor reverente, porque Dios nos salvó. Pero no abuses, porque ese Dios te puede remover. ¿Se da cuenta? Bueno. Pero voy a ir al libro de Hebreos ahora. Voy a ir al libro de Hebreos, al capítulo 12, versículo 18 al 28. Y por cierto, todos esos que andan hablando de la gracia, la gracia, la gracia, le digo una cosa. Cuando alguien te dice gracia, 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 míralo de cerca. ¿Ok? ¿Por qué? No es porque Dios nos salva por gracia. Claro que Dios salva por gracia. Es más, el libro de Tito dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, andemos en este mundo justa, sobria y piadosamente. ¿Se dan cuenta? O sea, que no es que Dios no es un Dios de gracia, claro que Él es un Dios de gracia y de amor. Pero la gracia te enseña a temerle, es lo que estoy diciendo. ¿Se dan cuenta? No a que abuses de la gracia y que conviertas la gracia en libertinaje, como dicen Judas. ¿Se dan cuenta? Vea lo que dice aquí, versículo 18 del capítulo 12.
porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Cuál era ese monte, hermanos? Sinaí. ¿Cuál era? Sinaí. Dice, al monte que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, era la voz de Dios, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, por temor a morir. Porque no podían soportar lo que se ordenaba, si a una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con un dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Oye, Moisés le tenía miedo al Señor, ¿eh? ¿Cómo es? Espantado y ¿qué cosa? Temblando. ¿Y por qué algunos hoy día no tiemblan? ¿Por qué algunos hoy día no están espantados? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que es temor de Jehová. El principio de la sabiduría es ¿qué cosa? Yirat Hashamayim, es el temor de Adonai, Yirat Adonai. El temor del Señor. Era sabio porque temía al Señor. ¿Se dan cuenta? Pero aquí el autor de Hebreos dice, si no que os habéis acercado al monte de Sión. Hay un contraste, hermanos. El monte de Sinaí y el monte de ¿qué cosa? De Sión ahora. Dice, si habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Note que se sigue mencionando que Dios es juez. ¿Se dan cuenta? ¿So Dios es Papá Noel? No. Dios es juez. Dígalo conmigo. ¿Dios es qué cosa? Juez. Pero a la congregación de los primogénitos que están en los cielos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, esos son los hermanos que ya están con el Señor. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Escuche. Porque ¿qué representaba Sinaí? El antiguo pacto. ¿Qué cosa? El antiguo pacto. Pero ahora hay un nuevo pacto. Es con la casa de Judá y de Israel. Sí, claro, Jeremías 31 dice esto. Pero también es con las naciones que se han acercado. ¿Ya? Y ahí estaba lo que yo le decía. ¿Se acuerda que en Jerusalén habían judíos y prosélitos? Así que, mire, la experiencia de Shavuot en el libro de Éxodo 19 y 20, ¿no? Pues habla de que Dios le da a Israel la ley. Pero ahora, y también se hablaba de que las naciones habían rechazado su ley. Pero ahora Dios está abriendo una oportunidad para las naciones. ¿Cuántos son de las naciones? Amén. Pues quiero decir una cosa, Dios ha abierto una oportunidad para usted. Y es un nuevo pacto, que incluye a las naciones. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, ese es Moisés, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta de los cielos, es Dios. La voz del cual, como vio entonces la tierra, pero había prometido diciendo aún una vez, y como veré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que se queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Escuche, ¿qué fue lo que se apareció sobre la cabeza de los discípulos? Llamas de fuego. ¿Y qué representaban esas llamas de fuego, hermanos? Que Dios es fuego consumidor. ¿Saben lo que celebraba la fiesta de Shavuot en el Antiguo Testamento? Y eso ustedes lo pueden leer después en Levítico 23, 16 al 21, Deuteronomio 16, 9 al 11. Seguramente vamos a regresar la próxima semana, no se preocupe, lo voy a explicar un poco más profundo. Pero ¿sabe qué? Era una fiesta agrícola donde Dios se regocijaba en que el pueblo trajera frutos. Hasta el día de hoy es una fiesta agrícola donde se presentan frutos. ¿Sabe qué? Hay algo más que quiero decirle. Y es que en la fiesta original de Shavuot, el pueblo, como Moisés se tardaba, hicieron un becerro de oro. Le pidieron a Aarón que hiciera un becerro de oro. Y adoraron al becerro de oro. ¿Y sabe qué? Dios le dice, mátalos. Dice así. Y 3.000 mueren. Pero ¿sabe lo que pasa en Pentecostés?
3.000 reciben la palabra de Pedro. ¿Se da cuenta? Un contraste. El monte de Sinaí, el monte de Sión. El antiguo pacto, el nuevo pacto. Un matrimonio con Israel, un matrimonio ahora con el Mesías y una comunidad de creyentes. Y el regalo de esa novia es el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Dios, que es fuego consumidor, llamas de fuego para estos mensajeros de fuego, diciéndole, hay oportunidad para arrepentirte, pero tienes que temer a ese Dios. Y tienes que venirte a Jesús, porque Él es el mediador del nuevo pacto. ¿Te das cuenta? ¿Has venido a Jesús? Es importante que te acerques a Dios, que es fuego consumidor por medio de Él. Amén. Y sabe una cosa, Dios está recogiendo fruto de todas las naciones. El antiguo Shavuot hablaba de que Dios iba a recoger un fruto, no solamente de Israel, sino también de todas las naciones. Amén. Oye, escúcheme eso, míralo al lado y dile, tú eres fruto, tú eres el fruto, tú eres el fruto del Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque somos el fruto tuyo, primicia, Señor, de todas las naciones de la tierra. Señor, porque ese fue tu deseo, que todas las naciones de la tierra se vuelvan de la idolatría y adoren al Dios verdadero, el único Dios de Israel, y a su Mesías, Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque somos tus frutos. Colecta tu trigo y tus frutos, Señor, en tu granero. Guárdanos y bendícenos en nuestras manos. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén.